Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas. Hemos estado, amados hermanos, viendo la semana antepasada, esta semana pasada no, la antepasada hemos visto la necesidad de Dios, el Espíritu Santo, en la iglesia, y que el Señor Jesucristo nos anima a que pidamos el Espíritu Santo. El Señor nos anima a que pidamos confiados en el Espíritu Santo, en que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere dar el Espíritu Santo a la iglesia. Después vimos también que en la parte de Lucas capítulo 11 el Señor les dice a aquel discípulo que le dijo: Señor, enséñanos a orar, donde el Señor les dice: mas vosotros cuando oréis, oréis así. Y ahí vemos un prefacio que es el Padre nuestro que estás en los cielos. Luego pasa el Señor con una primera petición: santificado sea tu nombre. Y segunda petición: venga a nosotros tu reino. Hoy quiero, hermanos, hablarles un poquito de la necesidad de orar y de pedirle a Dios que venga el reino de Dios aquí entre nosotros. El reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta cuando Él llegó y hasta que Él venga, el reino de Dios, dijo por allá en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 12, dice que el reino de Dios sufre violencia y que los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Lo que está diciendo el Señor es que el reino de Dios, desde que Juan empezó, hermanos, el reino de Dios, Juan, como un heraldo, le decía a la gente, le decía al pueblo de Israel, Jerusalén, todo lo que era Judea, que el reino de Dios se iba a acercar. Y desde ahí el reino de Dios se manifestó con gran potencia, con una maravillosa potencia, la cual no se había visto, hermanos, nunca jamás. Dice la Biblia que en el libro de Mateo, el capítulo 3, que muchos salían, todo Jerusalén, confesando sus pecados, arrepintiéndose y atendiendo al llamado del arrepentimiento, porque el reino de Dios se iba a acercar. Juan cumple su ministerio como el heraldo, como el precursor, aquel que iba a nombrar e indicar quién era el que traía el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice la Biblia en Mateo 11 que Juan fue encarcelado. Y Juan pregunta y manda a los discípulos de Juan y díganle si él es aquel que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y el Señor les dice a los enviados de Juan el Bautista, les dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Y el Señor les empieza a decir: miren, los muertos son resucitados, los cojos andan, los ciegos reciben la vista. Y Jesús con eso consuela el corazón de Juan en la cárcel, lo fortalece y le recuerda la profecía de Isaías en el capítulo 35, que Dios mismo nos visitaría y que vendrían tiempos de gran fertilidad, aguas como arroyos en la sequedad, mucho fruto y una gran bendición y muchísima vida en el reino de Dios. Iba lo que se le conoce como la restauración de la iglesia o la consolación de Sión. En ese periodo Jesús hace referencia a esas palabras dando a Juan, Isaías 35, cuando le dice: Dios mismo vendrá y Él mismo nos salvará cuando veas a los cojos saltar, cuando veas a los ciegos ver, etcétera, etcétera. Entonces el reino de Dios se ha acercado.
El reino de Dios, amados hermanos, se acerca a cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Y desde ese entonces, dijo Jesús, el reino de Dios sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesús con esas palabras? Lo que está diciendo el Señor es que el reino de Dios viene con gran potencia y una maravillosa milagros y un poder de Dios, como dice el Evangelio es poder de Dios, una dinamita de Dios vino a la tierra y se esparció el Evangelio con gran poder y el reino de Dios está avanzando con esa violencia. Y desde ahí los adversarios, hay muchos adversarios de Cristo y de la iglesia, pero también el reino de Dios, hermanos, va avanzando a gran paso. El reino de Dios va avanzando. Pero también dijo Jesús, si quiere acompáñeme para que lo leamos, nada más lo parafraseemos, vamos a leerlo ahí en Mateo, en el capítulo 11. Versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. Lo que está diciendo Jesús, ¿quiénes son los violentos que arrebatan el reino de Dios? Los violentos que arrebatan el reino de Dios son aquellos, hermanos, en otra traducción dice, los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. La palabra arrebatar es tomar con fuerza, tomar con violencia el reino de Dios. Y desde ese entonces, desde Juan hasta el venido del Señor Jesucristo, muchos hermanos estaban entrando al reino de Dios de una manera jamás vista. Gente se aferraba a Cristo de una manera increíble. Había clamores, había ruegos, había súplicas, mujeres, hombres diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, y exponiendo a Cristo sus grandes necesidades. Y la gente iba a Cristo. Mujeres decían, si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré salva. Otras mujeres diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Un ciego llamado Bartimeo, metiéndose a la fuerza para alcanzar a Cristo, aun cuando la gente le impedía llegar a Él. Un chaparrito llamado Zaqueo, que nada le impidió para llegar a Cristo. Y así vemos, hermanos, que los violentos arrebatan el reino de Dios. Aquellos que se esfuerzan por obtener los privilegios que la palabra de Dios desde los profetas estaba prometiendo que iba a brindar el reino de Dios con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con máximo afán y con máximo esfuerzo son aquellos que dijo Jesús que arrebatan, toman el reino de Dios. Esos valientes, esos esforzados, esos fuertes, toman el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios, hermanos, nunca viene pasivamente a la gente. Y eso lo vemos en los milagros de Cristo. En los ciegos que ahora veían, en los sordos que les era restaurado su oír, en los paralíticos, en aquellos que inclusive Marcos capítulo 2 dice que descubrieron un techo para entrar y tener acceso a Cristo. Así es como viene el reino de Dios. Nunca viene de una manera pasiva o perezosa o indiferente, hermanos. Y Jesús nos dice, pidan que venga el reino de Dios.
El reino de Dios nunca se recibe pasivamente. Siempre se basa en la obra de Dios en nuestros corazones. Hay un punto donde el hombre está pasivo, pero viene con poder el reino de Dios al corazón del hombre. Y cuando viene con poder en el corazón del hombre, la obra de Dios siempre producirá, hermanos, respuestas fuertes hacia Dios. Fuertes en el sentido de aferrarse a Cristo. Y ese es el reino de Dios. Y Jesús dice, pidan que venga el reino de Dios. Claro está, hermanos, creo que no debo a lo mejor ni mencionarlo, pero por no dejar, no estoy hablando de milagros como los milagros que estaban pasando en el tiempo que estaba Jesús. No estoy hablando de una campaña de milagros como hoy muchos falsos profetas salen por ahí, hermanos. Lo que yo estoy hablando es el poder de Dios que hace que haya hijos en el reino de Dios. El poder de Dios, del Espíritu Santo, trayendo nuevos convertidos en la iglesia. Y Jesús dice, pidan que venga el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, es un mensaje muy urgente. Y esa urgencia en el corazón de los hombres lo pone el mismo Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero nada más llegar un poco, en Lucas 13, acompáñeme. La urgencia la pone el Espíritu Santo en los inconversos. Lucas 13, Jesús está hablando del reino de Dios, del versículo 18, el 19, 20, 21, ¿a qué es semejante el reino de Dios o con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y sigue hablando con otra parábola. ¿A qué compararé el reino de Dios? Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús estaba por las ciudades, iba por las aldeas enseñando la palabra de Dios, enseñando el mensaje del reino de Dios. Y alguien, hermanos, se inquietó. No nos dice la Biblia quién, en el versículo 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El contexto nos dice que el Señor le contesta, esfuérzate por entrar al reino de Dios. Jesús está hablando del reino de Dios. En el versículo 28 también dice, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y el reino de Dios viene con violencia, acabamos de leer. Y esta persona que no nos dice quién era, y no podemos saberlo, la Biblia no nos da información, pero nos dice que hubo un interés. Los teólogos, como John Owen, le llaman a esto la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo, explica John Owen, que es el interés que el Espíritu Santo empieza a poner en el pecador. En otras palabras, hay momentos en que Dios ilumina la mente del pecador, pero sin ser salvo, sin ser regenerado necesariamente. De tal manera que el mensaje es expuesto ante sus ojos, ante sus oídos, y la persona empieza a interesarse y está convencido de la palabra de Dios. Y está interesado. Le ha quedado claro que es un pecador, le ha quedado claro también que Cristo es el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cosas como esas ha tenido acceso a tales bendiciones del reino de Dios. Ha tenido acceso al bautismo tal vez, como dice Hebreos capítulo 6. Todas esas cosas del Espíritu Santo tienen acceso. Pero simplemente es una iluminación de la verdad cuando es predicada, cuando es enseñada. Pero no es regenerado.
Esta persona se inquietó de tal manera por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que la pregunta fue, entonces, ¿son pocos los que se salvan? Y no debemos de pasar por alto, hermanos, el contexto. Es muy posible, casi seguro que esa persona era un judío. Una persona que estaba dentro del pacto, una persona que era circuncidado, en el caso que fuese hombre, tampoco podemos asegurar si fuese mujer. Alguien, la palabra alguien quiere decir alguno, en el sentido, es alguna persona. Es muy distinto cuando el el sustantivo es masculino. En este caso no es así. Dice nada más alguien. Pero este alguien, hermanos, se inquietó y el Espíritu le iluminó y se empezó a preocupar por su alma. Y empezó a tener interés por los caminos de Dios y cómo poder ser salvo. ¿Y por qué podemos decir que no era salva esta persona? Porque Jesús, por su respuesta, le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esto quiere decir que él estaba fuera del reino de Dios. No estaba dentro del reino de Dios. El hecho de que yo empiece a escuchar palabra de Dios, enseñanzas, videos, empiece a venir a la iglesia, todo eso está bien. Pero eso no va a salvar a nadie. Yo necesito la obra del Espíritu Santo urgentemente. Yo necesito rogar a Dios que me dé la gracia para nacer en el reino de Dios. Yo puedo salvarme y cantar los 150 salmos y si quiere de memoria, pero eso no me va a hacer salvo. Es por eso que Jesús nos dice cuando ustedes oran, pidan que venga el reino de Dios a ustedes. Y dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la puerta que lleva al reino de Dios. Esta palabra esforzaos es muy significativa. Para nosotros en nuestro contexto como latinos y mexicanos, esforzaos es como aquel que te dice échale ganas o que te da una palmadita ahí en la espalda y te dice échale ganas, vas bien. Pero en realidad esa no es la palabra que el Señor Jesús le estaba diciendo a este hombre interesado o esta mujer. Esta palabra en el griego es agonizomai, que viene de nuestras palabras agoniza. Agoniza por entrar por la puerta angosta. En otras palabras está diciendo, muere en el intento, pero necesitas ser salvo. Muere en el intento, haz lo que tengas que hacer, pero necesitas ser salvo. Necesitas nacer de nuevo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. El mensaje es muy urgente, tan urgente como enseñó siempre nuestro Señor Jesucristo. Si tu mano te es ocasión de pecar o de caer, córtala, dijo el Señor, y échala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, estírpalo de ti y échalo, porque mejor te es entrar sin un ojo o manco en el reino de Dios que ser echado al infierno completito. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar, hermanos? Jesús no está hablando de una salvación por obras, desde luego que no. Lo que está enfatizando el Señor es que necesitas urgentemente la salvación. Y eso lo hace el Señor nada más. No viene de una resolución que tú digas que hoy te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? Ahora sí, yo quiero ser miembro de la iglesia. Necesitas cerciorarte que eres salvo y que el poder del Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo.
Muchos pueden estar interesados. De hecho, a Jesús mucha gente se interesaba desde Juan capítulo 2. Y muchos creían en Él, dice la palabra de Dios, pero Jesús no se fiaba de ellos. Muchos decían, Señor, yo te quiero seguir, pero Jesús, que conoce los corazones, te dice a uno, ¿sabes qué? Mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Realmente me quiere seguir? Muchos podemos encontrar simpatía en la iglesia reformada y gloria a Dios por ello. Pero ¿realmente hemos entendido qué es ser reformado? Necesitamos cerciorarnos que el Espíritu de Dios realmente me haya hecho, que haya sido engendrado y que yo esté en el reino de Dios. Y que el Espíritu Santo me ha dado evidencias claras de que soy un hijo de Dios. Y que el Espíritu que clama dentro de mí, Abba, Padre, está en mí. Y que Cristo ha puesto como un sello su amor en mi corazón. Y ha impreso el amor de Dios, como dicen Cantares, en mi brazo. Y que amo a Cristo, que lo busco constantemente. Y que yo desearía morir que estar sin Cristo. Muchos procuran entrar en el reino de Dios, amados hermanos, y no pueden. Puede ser que algunos de aquí, ahorita en esta hora, Dios te haya iluminado el Espíritu Santo y tú hayas hecho una profesión de fe. Pero con el tiempo, tristemente, se hará infructuoso tu profesión. Así que, hermanos, el mensaje es urgente: esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate, agoniza, cerciórate que el Espíritu Santo te haya salvado. Cerciórate. No digas, es que yo tengo 10 años, no digas, es que yo tengo 15 años en la iglesia. Cerciórate que el Espíritu Santo está en ti, pues el Espíritu da testimonio, dice Romanos 8, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es terrible, hermanos, pero dice el Señor que un día, hermanos, ese tiempo se va a acabar. Tal vez Dios vaya a quitarte la vida pronto, después, mucho después, no sé, o Cristo venga. Pero ese momento en que puedes tú, con la gracia de Dios, agonizar por entrar por la puerta angosta, llega un tiempo donde se termina. Jesús dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Jesús dice que mientras podamos, llamemos, y es una promesa y se nos va a abrir. El que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Pero en este tiempo, hermanos, ya no va a haber oportunidad. Y estas personas que procuran entrar en el reino de Dios, es lo que es la cristiandad actual. La cristiandad actual. Y en el extremo final es como un embudo, donde la puerta está angosta. Y muchos están procurando entrar al reino de Dios. Pero muchos no han entrado, hermanos. Y eso lo dijo el Señor. Muchos están siendo llamados, pero pocos realmente son escogidos. Y en ese momento dijo el Señor que muchos van a tocar y le dirá al Señor, no sé de dónde sois. Quiere decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Yo no sé cómo esté, por ejemplo, tu vida de oración, pero recuerdo a John Charles Ryle. Dice que si tú no oras, no eres cristiano. Así. Él dice claramente, si tú no oras, no eres cristiano.
cristiano ora porque tiene el Espíritu Santo. No puede dejar de orar. Aunque nosotros conozcamos del Señor, aunque hayamos escuchado su palabra, aunque hayamos asistido a 1000 cultos, pero puedes estar tú engañado. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Estuviste cerca del reino de Dios, estuviste muy cerca. Estuviste conviviendo con hermanos, estuviste dentro de la iglesia visible, mas nunca fuiste de Cristo. Y vuelve el Señor a decir, os digo que no sé de dónde sois. Pero una cosa, no eres del reino de Dios. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sabes cuál es el pecado imperdonable? La incredulidad. Porque por la fe somos salvos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. O sea, resulta que sí es verdad la promesa del pacto. Resulta que sí es verdad las promesas que Dios dio a los patriarcas como a Isaac, como a Jacob. Pero dice el Señor, y vosotros estéis excluidos. Versículo 29, Jesús anuncia la extensión del poder del Evangelio a los gentiles, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros. Esos postreros somos usted y yo, los gentiles, que vivíamos en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, que no éramos de los patriarcas, que no teníamos el pacto ni las promesas, pero Dios en su voluntad y en su decreto de los dos pueblos quiso hacer uno. Y es por eso que Jesús nos dice también a nosotros, agoniza, pero entra en el reino de Dios. No te levantes hasta que digas, Señor, si no me salvas, yo muero. Agoniza por entrar al reino de Dios. Señor, no merezco que me salves. Soy un terrible pecador inmundo que merezco ser echado al infierno y que los demonios coman mis carnes por siempre y por la eternidad. Pero Señor, si tú quieres, puedes salvarme. Agoniza. Agoniza por entrar al reino de Dios, porque tu eterna casa será el infierno de fuego y no podrás nunca jamás salir. Nunca jamás salir. Aunque tú clames y le digas, Señor, delante de ti comimos, delante de ti bebimos, y en nuestras plazas enseñaste, Jesús te va a decir, el Padre te va a decir, no sé de dónde eres. No sé de dónde eres, pero no eres del reino de Dios. Amado hermano, los violentos arrebatan el reino de Dios. Ve a la mujer sirofenicia. Iba Jesús con sus discípulos y ella detrás, una cananea, una pagana, igual que todos nosotros, pero no dejaba de rogar, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dejó de rogar, aunque los discípulos veían que Jesús no le respondía palabra. Aún le dijeron, Señor, ya despídala, porque da voces detrás de nosotros. Dale lo que pide, Señor. Y Jesús le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, a los gentiles, a los paganos. No es bueno. Y esta mujer dice que llegó y se arrodilla al Señor y le siguió rogando, Señor, es verdad, yo soy un perrillo. Pero aún de la mesa de los amos caen las migajas. Dame de esas migajas, Señor, y seré salva. Ella fue a rogar al Señor porque tenía una necesidad. Y esa necesidad le llevó a la angustia, le llevó
a esforzarse, a agonizar por el reino de Dios. ¿Cuántas personas en este mundo, en este tiempo ahorita mismo están completamente dormidos, hermanos? Y no pueden ver que sus almas están pendiendo de Dios y que sus pies se pueden deslizar al mismo infierno. Viven las vidas como si fueran dueños de las vidas. Viven las vidas sin temor a Dios, viviendo pecando. Y piensan de alguna manera que Dios merece salvarlos. Pero Jesús dice, agoniza. Haz lo que tengas que hacer. Es la misma palabra cuando Jesús lo fueron a arrestar y Pedro saca la espada y le dice, Pedro, mete la espada. Y le dice, ¿no podría yo rogar a mi Padre y me mandara un ejército y luchase para que no me agarraran? Esa palabra luchar quiere decir, ellos lucharían hasta el fin. Y tú debes de luchar hasta el fin para ser salvo. Necesitas luchar hasta el fin. La misma palabra que el apóstol Pablo dice, he luchado la buena batalla, he ganado la fe. Y Pablo realmente lo que dijo fue cierto, porque él agonizó hasta la muerte sirviendo a Cristo. Hasta la muerte. Agoniza por entrar al reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Con esto termino. Señor, te pedimos que venga tu reino, Señor, a esta iglesia. Reconocemos que nosotros y toda la humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás, como dice tu palabra. Y que solamente tú, Señor, puedes darnos vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Señor. Pedimos que el reino de pecado y de Satanás sea destruido, Señor. Que el Evangelio sea propagado, Señor, en esta ciudad de Nuevo Laredo, Señor. Pedimos que venga tu reino, Señor, y muchos sean llamados y muchos puedan ver su nuevo nacimiento, Señor. Te pedimos que la iglesia también sea dotada de los oficiales, Señor, y las ordenanzas del Evangelio, Señor. Que purgues de corrupción, Señor, esta iglesia, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Y que tú, Señor, traigas convicción de pecados, Señor, y podamos ser santos como tú, oh Jehová, eres santo. Convéncenos de pecados, Señor. Venga tu reino, Señor, y gobiérnanos por tu Espíritu y tu palabra, Señor, desde nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, quita la somnolencia, Señor, de las almas. Quita la ceguera, Señor. Padre, inquiétanos como inquietaste a este hombre cuando te preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Por favor, Señor, te lo pedimos. Obres en los jóvenes para la gloria de tu nombre. Obres en los que no te conocen aquí, Señor. Y si alguno de nosotros estamos confundidos, confiando en una membresía, Señor. Señor, ayúdanos. Porque mejor nos hubiese sido no haber conocido y después de haberlo conocido nos apartemos, Señor. Ten piedad de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a dar lugar